En este video vamos a hablar del instrumento que permite obtener las imágenes necesarias para interferometría diferencial. Este instrumento es el radar de apertura sintética o SAR por sus siglas en inglés. La mayor parte de los SAR a los que tenemos acceso van montados en una plataforma satelital. Estos son los satélites con radar de apertura sintética desde la década de 1990 hasta el presente. Los de primera generación debutan con la serie ERS de la Agencia Espacial Europea en 1991. Esa serie fue continuada con el ENVISAT a partir de 2002 y hasta 2011. Paralelamente, durante ese periodo tenemos el JERS-1 operado por la Agencia Espacial de Japón, JAXA, y posteriormente el ALOS Pulsar de la misma agencia. El RADARSAT-1 fue un satélite canadiense de primera generación que operó hasta 2012. Estos satélites permitieron obtener los primeros resultados mediante las técnicas interferometría e interferometría diferencial. Fueron seguidos a partir de los últimos años de la década del 2000 por los llamados SAR de segunda generación, que tienen la posibilidad de utilizar diferentes geometrías de adquisición y distintas polarizaciones. Entre ellos podemos citar al Cosmo SkyMed italiano, al TerraSAR X alemán, al RADARSAT-2 canadiense y al ALOS-2 japonés. Un párrafo aparte merece la serie Sentinel de la Agencia Espacial Europea, ya que es la primera misión orientada como objetivo principal a interferometría, con alcance global y distribución libre y gratuita de las imágenes. La misión SOCOM de Argentina, que opera desde 2018, tiene un lugar destacado en esta serie de satélites, ya que es el satélite en banda L con mayor sensibilidad, dada por el tamaño de la antena y con capacidad interferométrica y polarimétrica. En el futuro cercano tendremos sensores con mejores tiempos de revisita y que darán continuidad a las misiones ya existentes, como la segunda generación de Cosmo SkyMed, ALOS 4 y TerraSAR X. Adicionalmente se incorporará el desarrollo de NASA e ISRO, Estados Unidos y la India, con el NISAR. Como vemos, hay disponibilidad de imágenes para aplicar las técnicas de interferometría en el pasado y en el presente, y la expectativa es que habrá cada vez mejor cobertura a partir de sensores con mejores tiempos de revisita en el futuro cercano. ¿Cuáles son las características fundamentales de un radar de apertura sintética? El radar es en general un instrumento que esencialmente mide distancias. Esto lo hace a través del envío de pulsos de energía electromagnética y el registro de la energía reflejada por algún objeto distante. Mediante distintas técnicas es posible, utilizando el tiempo de tránsito o aprovechando la fase de los ecos reflejados, estimar la distancia entre el radar y el objeto. El radar de imágenes utiliza esencialmente el mismo principio, pero tiene algunas particularidades, ya que su objetivo final no es medir distancias, sino constituir una imagen de la porción del terreno observado. Este instrumento está montado a bordo de un avión o de un satélite, que con su desplazamiento a lo largo de una trayectoria determinada permite hacer el barrido de la porción iluminada. El radar va emitiendo pulsos de energía electromagnética con una longitud de onda fija, con una frecuencia determinada y constante, intercalando intervalos de escucha entre pulso y pulso. Tales intervalos le permiten a la energía electromagnética viajar hacia el terreno y al ser dispersados por los elementos que hay en el suelo, parte de esa energía retorna al instrumento en escucha y son registrados o directamente transmitidos a alguna estación de enlace. Finalmente, se obtiene un paquete de información ordenada en dos direcciones de tiempo. Uno es el tiempo de vuelo del satélite, conocido como dirección de azimut. El otro es el tiempo de viaje entre el radar y el suelo, conocido como rango. A partir de esta información y mediante un complejo proceso conocido como enfoque, se puede sintetizar la imagen de radar. Finalmente, es necesario mencionar que la imagen de radar caracteriza el vector de retrodispersión de manera completa, mediante la información de amplitud y de fase. Es la información de fase la que nosotros vamos a utilizar para hacer estudios de geodinámica mediante interferometría diferencial. Ahora veamos cómo se conforma el valor que tiene un píxel en una imagen SAR. Dentro del área comprendida por un píxel, que puede tener varios metros de lado, existen un sinnúmero de elementos dispersores. Es decir, que el pulso electromagnético proveniente de la antena SAR interactúa con todos ellos. Parte de la energía es dispersada en la misma dirección pero sentido opuesto, es decir que vuelve a la antena y es registrada para después constituir la imagen. Como se puede ver en la diapositiva, esa magnitud recibida en la antena resulta de la composición de los ecos dispersados por cada uno de los elementos dispersores dentro de la celda de resolución.
es una suma vectorial y el vector resultante tiene una amplitud y una fase. Esta fase es la materia prima de interferometría. La magnitud y la fase de los componentes, es decir, de los ecos dispersados por cada elemento dispersor, dependen de sus propiedades dieléctricas y de su ubicación relativa a la antena. Por lo tanto, cuando hay una gran cantidad de los mismos, tanto la amplitud como la fase resultan ser variables aleatorias, caracterizadas por sus medias y sus varianzas, que dependen de la naturaleza del suelo iluminado. Esta característica es conocida en la jerga SAR como speckle, y hace que las imágenes SAR tengan una apariencia ruidosa. Sin embargo, el speckle no es ruido, sino que es un fenómeno inherente al proceso de generación de la imagen. Veamos un ejemplo tomado en un área al norte de la ciudad de Mendoza, en Argentina. La escena contiene piletas de agua rectangulares, cultivos y zonas con cobertura vegetal arbustiva. En la imagen SAR el agua puede distinguirse muy bien, pero en los alrededores perdemos definición y no logramos observar el detalle propio de la región iluminada. El culpable de esta apariencia ruidosa es el speckle. Una manera de reducirlo es promediar muestras. Si uno tiene a disposición muchas imágenes, puede realizar este promedio sin perder resolución espacial. La misma escena de antes, iluminada 42 veces, permite promediar 42 muestras por píxel a lo largo de un periodo de tiempo. Véase cómo los rasgos del terreno se diferencian mucho más claramente. Nótese en la parte superior cómo se diferencian ahora correctamente los campos cultivados e incluso el camino que discurre entre los mismos. Como no siempre es posible disponer de muchas imágenes, una estrategia para promediar cuando se dispone de una única escena o cuando no queremos perder los cambios temporales es realizar un promedio en una ventana espacial. El costo a pagar es una pérdida de resolución espacial. Hemos dicho que en interferometría usaremos la fase de las imágenes SAR. Entonces es interesante analizar brevemente sus propiedades. Asumiendo que el número de elementos dispersores dentro de la celda de resolución es grande y utilizando estadística, es posible llegar a la expresión de la diapositiva, que representa la función de densidad de probabilidad marginal de la fase en un píxel de una imagen de radar. Como vemos, representa una distribución uniforme. Es decir, que cuando adquirimos una imagen de radar, la fase en cualquier píxel de la misma puede adoptar con la misma probabilidad un valor entre menos pi y pi. Es decir, que no hay un valor de fase más probable, vinculado a ningún rasgo presente en la imagen iluminada. Si vemos imágenes de una zona, ahora al sur de la ciudad de Mendoza, en Argentina, podemos ver la amplitud, que recuerda a una fotografía en blanco y negro, y la fase que, tal como indican las propiedades de la señal, tiene la estructura del ruido. En resumen, la fase de una imagen de radar por sí sola no contiene información útil. La información que usaremos para interferometría está contenida en la diferencia de fase entre pares de imágenes. Bajo ciertas condiciones, al realizar la diferencia de fase, el ruido se cancela ya sea en parte o en su totalidad, y nos quedamos con información referida a las distancias sensor-suelo. Esta magnitud, la fase interferométrica, es la que usaremos para obtener nuestros resultados interferométricos. Pero eso lo veremos en el próximo video.